comenzar esta parte. ¿Qué nos dice? Charles Lindbergh and Amelia Earhart. Read the following textbook article. Pay special attention to the past tense forms of be. Entonces, vamos a leer nuestro artículo. Recuerden que acá en este texto estamos enfatizando el tiempo pasado del verbo to be. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir poniendo en práctica. Muy bien. ¿Qué nos dice? Dice, at the beginning of the 20th century, flight was new. It was not for everyone. It was only for the brave and adventurous. Two adventurers were Charles Lindbergh and Amelia Earhart. Charles Lindbergh loved to fly. He was born in 1902, 1 year before the Wright brothers' historic flight. In 1927, a man offered $25,000 reward for the first person to fly from New York to Paris non-stop. Lindbergh was a pilot for the United States Mail Service at that time. He wanted to win the prize. He became famous. He was the first person to fly alone across the Atlantic Ocean. His plane was in the air for 33 hours. The distance of the flight was 3,600 miles. There were thousands of people in New York to welcome him home. He was an American hero. He was only 25 years old. Another famous American aviator was Amelia Earhart. She was the first woman to fly across the Atlantic Ocean alone. She was 34 years old. Americans were in love with Earhart in 1937. However, she was on a flight around the world. When her plane disappeared somewhere in the Pacific Ocean, no one really knows what happened to Earhart. Muy bien. Primero, tenemos ahí nuestra breve aclaración que nos dice aviator means pilot, ¿ya? Entonces, aviador es lo mismo que piloto. Aviator and pilot, para empezar. En este pequeño texto estamos hablando sobre dos personas, ¿no es cierto? Sobre Amelia Earhart y Charles Lindbergh. Eso es lo primero que debemos comprender del texto. Ahora, lo que yo quiero que ustedes me digan, todos los que ya se han conectado, que hemos comprendido de la lectura. Vamos, ¿qué hemos comprendido? Ya, muy bien. Muy bien. Nos está hablando sobre que exacto, nos está hablando sobre volar, nos habla sobre el océano Atlántico, muy bien. ¿Qué más comprendimos? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. Lo que hayan comprendido, así sea lo pequeño, que hayan comprendido. Vamos, son 40. Solamente hay unas 5 o 6 personas que están participando. Ya, muy bien. El piloto tenía, nos dice, 25 años y la mujer tenía 34 años. Muy bien.
¿Qué pasó con la dama? ¿Qué pasó con Amelia? Ya, uno volaba por de New York a París. Esa era la ruta, ¿no? ¿Qué pasó con Amelia? A ver, ¿quién me dices? Está al final. Ya, muy bien. Charles lo consideraron, al señor lo consideraron un héroe porque había volado durante 33 horas, ¿no? Y la dama Amelia fue reconocida, ¿por qué? Porque fue la primera mujer en volar. Muy bien. Pero, ¿qué pasó con Amelia? Se perdió. Amelia se perdió en el vuelo. Es por eso que nadie sabe qué le pasó en realidad. Exacto, nadie sabe. Nadie sabe. Muy bien, en pocas palabras, nuestro texto nos habla de, nuestro texto nos habla de cómo han habido dos personas que han sido consideradas, uno un héroe, ¿no? Y la otra reconocida para lo que es el tema del vuelo, sobre el tema del vuelo en realidad. Muy bien, un segundito, se ha desconectado la pantalla. Ya. Entonces, ¿qué parte estamos viendo? ¿Qué hemos dicho que vamos a trabajar? Hemos dicho que se va a trabajar el verbo to be a través de este texto, ¿no es cierto? Estamos pudiendo ver la pantalla. Les estoy volviendo a compartir porque está con, parece que la señal no está muy buena, pero les estoy volviendo a compartir para continuar. Denme un segundito, voy a volver a conectar. Estamos teniendo problemas de conexión. Por favor, paciencia, no se preocupen, no voy a avanzar hasta que se nos conecte y todos podamos ver, ¿ok? Ay, tengan paciencia, ya vamos, ya vamos. Está lenta la conexión, les cuento. Ay, señor. Pero bueno, tengamos un poco de paciencia, ¿ok? Ay, no, vamos a tener este problema aquí. Ya les voy a pedir que me tengan paciencia, por favor. Realmente el internet está pésimo, no quiere conectarse para compartirles pantalla. Por favor, ténganme paciencia unos minutitos. Vamos a ver que nos podamos conectar para compartir la pantalla correctamente y podamos continuar con nuestro avance.
Sin embargo, mientras esto va recuperándose, le vamos a decir, recordamos que nuestro tema que estamos viendo ahora es el verbo to be, ¿no es cierto? Estamos trabajando con el verbo to be en tiempo pasado. Sin embargo, a pesar que ya conocemos el tiempo pasado del verbo to be, es importante poder aplicarlo. Recordemos que a ratos eh, nos acostumbramos a simplemente escribir en automático la respuesta, ¿no es cierto? Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que a través de ciertas lecturas podamos ir comprendiendo con mayor claridad o obtener mayor vocabulario también. Si se han dado cuenta durante estas clases, poco a poco vamos conociendo nuevas palabras, ¿no? Hay palabras que son que tienen mucho parecido al español, por ejemplo. Entonces, esas palabras ya las vamos a adquirir. O como hay vocabulario que estamos, estamos yendo revisando, ¿no es cierto?, de algunos verbos y demás, para que ustedes puedan ir aprendiendo y también mejorando. ¿Listo? Entonces eso es bueno, eso es muy bueno en la parte positiva de nuestras actividades. ¿Ya? Nosotros nos falta avanzar todavía el pasado simple, que es lo que hoy estamos viendo, el verbo to be, y nos falta también lo que son las WH questions o las preguntas de información. El texto que en este momento hemos leído sobre esas dos personas, sobre esos dos pilotos o esos dos aviadores, ese texto es la base para resolver varios ejercicios de los que vamos a ir haciendo, ¿ya? Así que esos textos siempre ténganlo a la mano. Es decir, este texto que hemos leído en este momento, ténganlo a la mano, porque eso nos va a permitir responder varias preguntas, tanto preguntas de información como preguntas de sí o no, ¿no? Yes, no question e information question. Así que con eso vamos a poder ir trabajando. Muy bien. Ay, pues, miren, les comento que no me da la conexión, se me está cortando demasiado. Estoy tratando nuevamente para ver si se logra conectar. Así que les pido esta vez, no sé qué pasó, la verdad nunca tenemos problemas de conexión, esta vez no sé qué haya sucedido, pero bueno, ya. De todos modos, como ustedes lo tienen en el documento, lo que les pediría es que tengan seguimiento del texto que hemos leído. Más abajo nos dice past tense of be, ¿no es cierto? Dice, the verb to be has two forms in the past, was y were. Y ahí nos está mostrando cómo utilizar el verbo to be, ¿no? Lo que ya sabemos. Simple, hay una parte que es necesario que yo se las explique y con eso vamos a poder trabajar. ¿Ya? Vamos. A ver. Por Dios. Estoy compartiendo pantalla, pero nada les comento. Me avisan por favor si logran ver la pantalla. Estoy compartiendo, pero bueno.
Esta está, mi conexión no está muy buena. Realmente es una pena. No pienso trabajar de esta forma. Muy bien. Ay, Dios mío. A ver. Ya sé. Ya. Denme un momento, por favor. Voy a intentar hacerlo de otra manera para que ustedes puedan ver la pantalla, ¿ya? Está dando esto. Ya me hizo enojar. Bueno, ahora sí creo que están logrando ver todos. Les estoy presentando la pantalla en este momento. Acá les voy a ir explicando y vamos a ir todos respondiendo. Muy bien. No me da por aquí, pero ya. Todos podemos ver, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, todos vamos a trabajar de acuerdo a lo que estamos viendo en pantalla. ¿Ya? ¿Qué más dice? Dice spelling of the past tense of regular verbs. ¿Ya? Me dice rule, base form, past form. Estamos trabajando con la regla, la forma base y el tiempo pasado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir viendo cada una de las reglas. La primera, ay, por Dios, me he ido al otro lado. Ahora sí, el tiempo pasado, no past tense of be, aquí estaba. Ay, disculpen que esto está complicado, pero ya. Dice, the verb be has two forms, was y were. Exacto, sí, Mario, es exacto, estábamos para allá. Entonces, nosotros tenemos lo que es was y were, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos was y were? Nosotros trabajamos con ciertos ejemplos, ¿no es cierto? ¿Cómo ser? I, he, she, it. ¿No es cierto? Cuando tenemos I, he, she, it, nosotros decimos was. A ver, un segundito. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Listo, muy bien. Ya. Muy bien, continuamos entonces. Exacto, estábamos por ahí. Entonces tenemos que
era o estaba, ¿no? O fue, podemos decir. Cuando tenemos he, she, it, nosotros también podemos usar algunos nombres, ¿no es cierto? Como ser Charles, Amelia o the airplane, que equivalen a sus pronombres. Por ejemplo, Charles es he, Amelia es she o the airplane es it. Entonces trabajamos con was y tenemos su complemento. Pues, fíjense, tenemos diferentes complementos que vienen desde algo pequeño hasta algo más complicado. Por ejemplo, was interested in the history. Charles was a pilot. Charles was brave. Amelia was a pilot too. She was popular. The airplane was new in 1903. It was in the air for 12 seconds, ¿no? Entonces, de esta manera usamos was, siempre was con un sujeto en singular, ¿no es cierto? Después tenemos el sujeto que es where, donde where me permite trabajar con los pronombres plurales, ¿no? Por ejemplo, we, they y you también. You, recordemos que equivale a tú y también a ustedes, ¿no es cierto? Entonces, con estos pronombres utilizamos were. Ejemplo, we were interested in story. Or you were in class yesterday. Amelia and Charles were brave. Or they were adventurous. Ahora, acá en la parte donde prestamos atención, tenemos la palabra there, ¿no es cierto? There. Hay dos expresiones, que es there was y la otra es there were. Utilizamos there was cuando estamos hablando de un singular noun. ¿Qué es un singular noun? Acá fíjense, por ejemplo, nos dice a celebration in 2003, entonces es singular. Cuando hablamos de there were, es que utilizamos plural, que nos dice, por ejemplo, thousands of people, ¿no es cierto? ¿Pero qué significa there was? There was significa había, ¿ya? Del verbo haber. Por ejemplo, there was a celebration in 2003, es como, se traduce a decir, había una celebración en el 2003. Si yo digo, there were thousands of people, es como decir, habían miles de personas. Entonces, recordemos esto que no lo hemos visto más antes, pero no es muy complicado, si no utilizamos there was y there were, dependiendo si es singular o plural su complemento. ¿Ya? ¿Alguna duda en esta parte del uso de there was y there were? Pues está claro. Olá, doutora. Só ficou uma dúvida só nessa segunda parte, eu não consegui entender Ya. o uso do as e do were Ya. nessa segunda parte. Muy bien, muy bien. Lo voy a volver a explicar. Entonces, tenemos nosotros la expresión there, se los voy a marcar lo que estoy pronunciando, que es esta, ¿no? There, de acá. Ay, Dios. Se me marca para allá. There was y there were. Su traducción es había, ¿ya? Había. Había. Cuando hablamos de there was, utilizamos siempre su parte complementaria,
su parte complementaria va a ser singular, ¿ya? En cambio, cuando utilicemos there, were, su parte complementaria va a ser plural. Si se dan cuenta, en nuestra explicación nos dice singular subject o plural subject. ¿Por qué? Porque su complemento se lo puede considerar como un sujeto singular y en el otro como un sujeto plural, ¿ya? Entonces, siempre cuando ustedes tengan una oración, si y es con der, valga la redundancia, tenga der dentro de la oración, para saber si es was o es were, tienen que fijarse en la parte complementaria. Tienen que identificar si es singular o si es plural. Si es singular, usamos was. Y si es plural, usamos were. ¿Ya? Eso es lo más importante en este caso. Ahora, pasamos a la siguiente parte que nos da algunos ejemplos más, ¿no? Entonces, Charles Lindbergh was not the first person to fly. We were not at the 2003 celebration. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos elaborando oraciones negativas del verbo to be, ¿no es cierto? Dice, to make a negative statement, put not after was or were. Entonces, para hacer oraciones negativas, ya sabemos que simplemente agregamos el not después del was o después del were. Recordamos que las formas contraídas son wasn't y weren't, ¿no? Ejemplo, I wasn't here yesterday, ¿no? O you weren't in class yesterday. ¿Ya? Entonces, de esta manera es que trabajamos con el verbo to be. ¿Listo? Muy bien. Entonces, seguimos. Ya, vamos con nuestro exercise 5. Me van a ir ayudando. ¿Ya? Como siempre. Dice, the right to fill in the blanks with was or were. Sencillo, solo tenemos que ir anotando was o were. ¿Listo? Dice, number 1, the Wright brothers was or were. Muy bien. Es were. ¿Por qué were? Porque dice brothers, ¿no es cierto? Es plural. Number 2, the first airplane muy bien, was in the air for 12 seconds. Lindbergh and Earhart, muy bien, were aviators. There thousands of people in New York to welcome Lindbergh home. Dice thousands of people. ¿Será was o were? Muy bien. Were. ¿Por qué? Porque es plural, ¿no? Thousands. Miren, aquí está. Plural. Number 5. Earhart was or were. Was, muy bien. Was the first woman to fly across the Atlantic Ocean. I was interested in the story about Earhart and Lindbergh. Siguiente, es una pregunta. You surprised that a woman was a famous aviator? Was or were? Muy bien. Where? Were you? ¿No es cierto? Lindbergh was, muy bien, was in Paris. We
were, muy bien, we were happy to read about flight. There, a celebration of 100 years of flight in 2000. Muy bien, was. ¿Por qué? Porque es singular, a celebration. 11, there, thousands of people at the celebration. Where? Muy bien. Muy bien, muy bien. Recuerden siempre identificar bien su sujeto, ¿ya? Para el caso de cuando solo utilizamos was or were y tenemos los pronombres I, we, you, they y nombres, entonces ustedes identifiquen siempre el sujeto, ¿ya? Por ejemplo, en el otro decía brothers, ¿no ve? Entonces, tenemos que identificar eso en la parte del sujeto. Y en la parte de there, ya vimos que necesitamos identificar su complemento, ¿no es cierto? A celebration, thousands. Eso es lo que nos ayuda a definir. Ahora vamos a ver los usos de be. Uses of be. ¿Ya? Los usos del verbo to be en pasado. Dice, Lindbergh was an aviator. ¿Cuál es la explicación? Classification of the subject. Me está dando una clasificación del sujeto. Lindbergh was brave. Description of the subject. En este caso me está dando una descripción del sujeto. ¿Ya? Recordemos que brave se traduce como valiente. ¿Ya? Valiente. Entonces dice Lindbergh was brave. Entonces en este caso Lindbergh era valiente. Entonces está describiendo a Lindbergh. Siguiente ejemplo, dice, Lindbergh was in Paris, o in Paris, ¿no? Location of the subject. En este ejemplo me está dando la ubicación del sujeto. En este caso mi sujeto es Lindbergh. Me está diciendo que esa persona está en París, está dando ubicación. Siguiente dice, Earhart was from Kansas. ¿Qué está haciendo esta oración? Está dando place of origin of the subject. Me está indicando el origen de dónde proviene la persona, ¿no? O el sujeto en este caso. Tenemos aquí tres explicaciones más, que es she was born in 1897. Was born significa was born o were born significa nacer. ¿Ya? Nacer. Dice, ella nació en 1897. La explicación es con born. ¿No? Was born. Siguiente. Dice, there were thousands of people in New York to welcome Lindbergh. With there. Entonces, hayamos encontrado que podemos usar there was y there were. ¿No es cierto? Y por último, dice, Lindbergh was 25 years old in 1927. With age. Recordemos también que el verbo to be utilizamos para hablar de edades. En este caso estamos hablando de edades en tiempo pasado, ¿no? En presente igual sabemos que usamos is, am o are, ¿no? Entonces siempre se utiliza el verbo to be para eso. No usamos have por si acaso. Ya, no me digan Lindbergh had 25 years old. No. Lindbergh was 25. ¿Listo? Entonces, esos son los usos de be. Ya, nos dice exercise 6. Read each statement, then write a negative statement with the words in parentheses. ¿Qué dice? The Wright brothers were inventors. Earhart and Lindbergh weren't inventors. ¿Qué hacemos? Tenemos que utilizar las palabras en paréntesis y conectar con la otra oración, pero mencionar que es negativo. ¿Ya? Nuevamente,
Dice, the train was common transportation in the early nights, 19s, ¿no? Entonces, ¿qué pondremos acá? The airplane, ¿qué será? Ya, the airplane wasn't ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el complemento? Vamos, ¿cuál es el complemento que nos falta acá? Vean el ejemplo, vean de dónde ha salido el complemento. Muy bien, estamos bien. Ya, entonces, desde aquí de la primera oración, donde dice was common transportation, después de was, yo tengo que escribir lo que me falta, ¿ya? En este caso sería, exacto, wasn't common transportation in the early nights. Listo. Esa es mi oración completa. Ahora sí, creo que ya ahora sí estamos captando mejor. Siguiente. Earhart was from Kansas. ¿Cuál será la oración negativa con Linderberg? Muy bien. Ve, ya lo hicimos, ¿no? Será Linderberg wasn't from Kansas. Listo. Listo. Number 3. Linderberg's last flight was successful. Earhart's last flight. ¿Qué será? Vamos a ir escribiendo. Earhart last flight. Muy bien. Was not o wasn't successful, ¿no? Pues, ya saben, pueden usar was not o was. Sugerencia, usamos la forma contraída. Linderberg's plane was in the air for many hours. The Wright brothers' first plane. ¿Qué será? Vamos a ver. The Wright brothers plane. ¿Qué será? Wasn't o weren't? Para empezar. Ya. No se olviden que en nuestro sujeto que tenemos que usar es The Wright brothers first plane. Hasta ahí es el sujeto. The Wright brothers first plane. Was not o were not. Es wasn't. Ahorita les explico por qué. Wasn't in the air for many hours. Ya. ¿Qué pasa en este ejemplo? ¿Por qué wasn't? Porque me está hablando de qué? Del avión. Aquí está plane. Fíjense, plane. No dice planes, ¿no ve? Dice plane. ¿Qué dice todo este sujeto?
Dice, el primer avión de los hermanos Wright. Pero a pesar de que dice aquí brothers, este no es el sujeto. El sujeto es plane, porque me está hablando del avión. ¿Ya? Number 5. Dice, the Wright brothers were inventors. Earhart, ¿qué diremos ahí? Earhart was aware. Earhart was aware. Wasn't o weren't, porque es negativo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Muy bien, es wasn't o was not an inventor. ¿Por qué? Para empezar, mi primera oración dice the Wright brothers were inventors. Muy bien, dice los hermanos Wright eran inventores. Perfecto. Pero para la segunda oración nosotros estamos utilizando Earhart, ¿no? Estamos utilizando el sujeto de she. Entonces, como es she, decimos Earhart wasn't. Y ya no escribimos inventor, sino an inventor, porque es solamente una persona. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Number 6, dice, there were a lot of trains 100 years ago. ¿Cuál será la negativa con planes? ¿Quién se anima? A ver. Weren't, ya, está bien, weren't. Ya. Pero ¿cuál será mi oración completa? A ver, la oración completa, está bien, es weren't, eso está bien. ¿Cuál será la oración completa? A ver. Completa, desde el inicio, de inicio a final. ¿Cuál será? Ya puede Doutora, ser. Ah, ya, dígame. bom dia. Buen día. ¿Puede explicarme novamente las 5? ¿Las 5? Sí. Ya, no hay problema. Antes de explicar las 6, voy a explicar las 5. Ya. Las 5, ¿qué pasa en las 5? Tenemos dos oraciones diferentes. La primera ya está escrita. La segunda es la que estamos escribiendo nosotros, ¿no es cierto? La primera oración dice the Wright brothers, ¿no? Lleva S. Entonces, me está hablando en plural. Por eso es que me dice los hermanos Wright eran inventores, ¿no? Y es plural. ¿Por qué? Porque son dos personas, son dos hermanos. Tenemos después en paréntesis la palabra Earhart, que es la primera mujer que ha pilotado un avión, ¿no es cierto? Pero ¿qué es en este caso? Que nosotros tenemos que utilizar la forma negativa y ayudarnos con la otra oración. Entonces dice Earhart, para empezar, y usamos wasn't. ¿Por qué wasn't? Porque primero el enunciado nos pide escribir una oración negativa. Eso es lo primero. Y después, ¿por qué was y no were? Porque Earhart equivale a she o a ella. Entonces, ella o she wasn't. Y por último, la última parte. Sabemos que el complemento sacamos de la anterior oración, ¿no es cierto? Nosotros no podemos decir Earhart wasn't inventors. ¿Por qué? Porque ella es una sola persona. No podemos decir Earhart era inventores, ¿no ve? Entonces, no podemos decir eso. Tenemos que cambiarlo a singular. ¿Por qué? Porque ella es una sola persona. Podemos decir Earhart wasn't an inventor. Esa es la forma
correcta de volverlo a singular. ¿Ya? De todos modos, también otra oración válida para ustedes, si es que todavía no manejamos bien el and, puede ser er heart wasn't invented. ¿Ya? Puede ser, se les puede hacer valer si no escriben nada. Pero eso sí, tiene que estar en singular, no en plural. Si me escriben en plural, el complemento no tiene sentido en mi oración. ¿No ve? Esa es la explicación del sí. Ahora Gracias, estábamos de nada. Ahora sí estábamos en el 6. Melissa nos estaba ayudando. Dice, there were not planes. Ya, muy bien. Estamos ahí. Primero, there weren't, o there were not. Aquí copiamos lo mismo. Exactamente lo mismo, a excepción que en vez de trains usamos planes. ¿Ya? Entonces sería, there weren't a lot of planes 100 years ago. Esa sería mi oración. ¿Ya? ¿Está bien? Pero muy bien, Melissa, ya le estaba yendo bien. Se dio cuenta que es la parte más importante. ¿Ya? Number 7. Me dice, Lindbergh was born in the 20th century. The Wright brothers. ¿Qué será la oración? Vamos con la número 7. Vamos, despierten. Solo nos faltan 2. Ya. Muy bien, dice. Muy bien, Iván. Nos dio el complemento, ¿no? Nos estamos The Wright brothers weren't, muy bien, weren't born in the 20th century. Listo. Muy bien, Ivana, muy bien. Y el último. The 1903 flight at Kitty Hawk was successful. ¿Cuál será la otra oración con the 2003 flight? Vamos, somos 40, vamos. Voy a ir escribiendo. The 2003 flight. Muy bien. Was not or wasn't successful. Wasn't successful. Listo. Muy bien, ya hemos trabajado. ¿Se dan cuenta que las cosas en este tema se van complicando de a poco, ¿no es cierto? A pesar que ya conocemos, pues nuestras reglas nos piden alguna situación. Sin embargo, no, nosotros tenemos que identificar, darnos cuenta de acuerdo a nuestro ejemplo o a nuestra enunciado. ¿Ya? Tengan cuidado. Ya, está bien, Ivana, no te preocupes, no hay problema. Listo. Entonces seguimos, ahora sí, vámonos a la siguiente página. Dice, questions with was and where. Primero, tenemos yes, no question, tenemos short answers que ya conocemos. Entonces vamos a ver, was the first flight long? No, it was. Was the first flight successful? Yes, it was. Were the Wright brothers inventors? Yes, they were. Tenemos nuestra explicación. ¿Qué son las yes, no question? Son aquellas que
son preguntas de sí o no, nada más. ¿Cuáles son sus respuestas? Sus respuestas se les llama short answers y utilizamos yes más el sujeto y was o were, nada más. O no más el sujeto y wasn't y were. Fíjense que esto ya lo vimos también. Es un breve repaso. Solamente recuerden que la forma negativa no se escribe separada, se escribe siempre en contracción. ¿Listo? Vamos al siguiente grupo. El siguiente grupo dice, were there a lot of people at the 100-year celebration? Yes, there were. Was there a lot of rain that day? Yes, there was. Estas se llaman their questions, ¿ya? Esto sí es algo nuevo. Entonces, estas their questions tienen también una estructura. Simplemente, ¿cuál es la diferencia? Que siempre primero va a estar el was o el were, seguido del there. Siempre va a ser, la palabra que esté después de was o were, va a ser there. ¿Ya? Si eso sucede en mi pregunta, mi respuesta yo tengo que utilizar yes o no, utilizo there y utilizo dependiendo si es afirmativa o negativa, ¿no es cierto? Puede ser yes, there was, si es afirmativa, o yes, there were. Y si es negativa, es no, there wasn't o no, there weren't. No hay otras opciones más en este caso. ¿Listo? Ahora sí pasamos a la siguiente parte, donde acá ya vamos viendo preguntas de información. Information questions o WH question, que forma parte de cómo trabaja. Primero va el WH word, seguido de was o were y seguido del sujeto. ¿Ya? Del sujeto o del pronombre. ¿Ya? ¿Puede haber algo más? Sí, puede haber algo más. En la forma negativa, cabe resaltar que existen preguntas negativas. ¿Ya? Las preguntas negativas son similares a las otras que hemos visto. Lo único que es que en vez de escribir was o were, escribimos wasn't o were. Ejemplo, nos dice, why wasn't Amelia successful? O why weren't you there? Entonces, ¿cuál es su estructura de las preguntas negativas? En este caso estamos usando why, seguido de wasn't o weren't y seguido del sujeto. ¿Ya? Entonces, de esta forma podemos hacer oraciones negativas. Estamos hablando de preguntas de información. ¿Ya? Y mi último grupo dice, who was with her when she disappeared? Ya esta pregunta ya es más compleja, ¿no? O how many people were in their plane? Ya. Entonces, en estas preguntas son más complejas, son más largas y se les llama subject questions. ¿Por qué? Porque trabajan con porque te está hablando sí o sí de un pronombre, de una persona, ¿ya? O te está hablando en todo caso de ciertas situaciones, te está pidiendo información. Por ejemplo, la primera pregunta me dice, ¿quién estaba con Earhart cuando ella desapareció? ¿Quién estaba con ella? La otra me dice, ¿cuántas personas estaban en el avión? Ahí nos está dando cuál es su estructura. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de las oraciones de información. ¿Ya?
WH question o information question. Van a ver que con la práctica me van a entender mejor. Dice, compare affirmative statements and questions. Nos está pidiendo en este caso comparar oraciones afirmativas con preguntas. ¿Qué nos dice? La primera. Mi pregunta dice, primero, WH word, seguido de was o were y del sujeto. Esa es mi pregunta de información. Y la otra son yes, no questions. Si se dan cuenta. Entonces tenemos en el lado derecho tenemos WH question y en el lado izquierdo tenemos yes, no question. En este caso tenemos que comparar ambas situaciones. ¿Cómo comparamos? ¿O en qué se parecen? ¿Qué similitud tienen? Si yo le quito en el lado izquierdo, si yo le quito el WH word, fíjense, se puede parecer a una pregunta, ¿no es cierto? Vamos a leer un ejemplo. Dice, when was Amelia? A ver, este ejemplo y aquí creo que los va a confundir más. Ahora les voy a explicar de esta manera, ¿ya? Escúchenme bien. No quiero que se me confundan con preguntas que les van a hacer después. Les van a confundir. Un WH question, una pregunta de información, requiere siempre al inicio de una palabra con WH. Eso ya lo sabemos. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos bien. Después del WH word viene lo que es, en este caso, estamos usando el verbo to be. Entonces sería was o were. Después de was o were, le sigue que la parte complementaria, que puede ser un nombre, puede ser un complemento también y puede variar de acuerdo a la información que yo preciso. En cambio, el yes, no question empieza directamente con was o con were. Ahora me pregunto, ¿se parecen las yes, no question a las WH word? Son diferentes porque una solo responde sí o no y la otra yo tengo que escribir con una oración. Pero sin embargo, al escribir la oración, se parecen porque si yo le quito el WH word a mi pregunta, pues lleva o cobra la estructura de una oración de yes, no question. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quería que me comprendan, ¿ya? Porque en esta tabla lo que está tratando de explicar es como que unir la forma afirmativa con la pregunta y con el WH question. Sin embargo, yo les digo, se me van a confundir porque no está completamente claro. Entonces, para evitar eso es que les estoy dando la explicación. Muy bien. Hasta ahí. Lo mismo, en esta última tabla no la voy a explicar por la misma situación. ¿Por qué? Porque tenemos podemos hacer una pregunta negativa y simplemente, ¿cuál es la diferencia entre una pregunta negativa y afirmativa? Que solamente en vez de escribir was, voy a escribir was. Y en vez de escribir were, voy a escribir were. Esa es la única diferencia entre una pregunta afirmativa o una pregunta negativa. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuestro ejercicio. The exercise 0.
Read each statement, then write a yes no question with the words in parentheses. Give a short answer. ¿Qué me dice? Dice, lee cada oración y luego escribe una pregunta de sí o no con la palabra en paréntesis. Da una respuesta corta. Entonces vamos a trabajar. Dice, ejemplo, the Wright brothers were inventors. Ahora no, ahora vamos a hacer la pregunta con Lindenberg. Lindenberg. Dice, was Lindenberg an inventor? Respuesta, no, he wasn't. Fíjense, estamos, como en el anterior ejemplo, trabajando con parte de la oración dada y con el sujeto que nos están indicando. Number one, dice, the airplane was an important invention. The telephone. Ahora vamos a ir con la pregunta. Para empezar, the telephone es, ¿voy a usar was o voy a usar were? Was. Eso es lo primero. Entonces, empezamos con was, the telephone. ¿Y cuál será mi complemento? Was the telephone. ¿Qué me falta? Vamos, ¿qué me falta? Vamos, vamos. Muy bien, Melissa. Was the telephone an important invention? ¿Cuál será la respuesta? Yes, yes it was. Yes, it was. ¿Listo? Es lo que teníamos que hacer. Miren, tenemos acá 8 preguntas, ¿no? Estamos en el ejercicio 7. Esas ustedes me las van a completar. Y el ejercicio 8, ustedes respondan, ¿ya? ¿Qué dice? Dice la pregunta, interview a classmate who is from another country. No, no van a preguntar a nadie de otro país, sino simplemente ustedes, vamos a modificar el ejercicio, ustedes van a responder como si a ustedes les estuvieran haciendo la pregunta. O si pueden preguntar a algún familiar o algún amigo. Le preguntan y van llenando sus respuestas, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Where were you born? Entonces, él nos dirá, o ella, nuestro amigo, nos dirá, I was born in Brazil. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes van a escribir, he was born in Brazil. Entonces, es como que ustedes le están preguntando cierta información y ustedes lo están transcribiendo, ¿ya? Eso van a hacer ustedes para la próxima clase. Ejercicio 7 y ejercicio 8. ¿Ya? El 7 ya hemos visto cómo hacer y el 8 pregunten a alguien que esté cercano a ustedes, puede ser su compañero, su amigo, su familiar, no hay problema. Le preguntan y ustedes lo transcriben ahí la respuesta. ¿Listo? Esa va a ser su actividad para la próxima clase. Muy bien. Ahora, no se vayan, no se me vayan, denme un segundito. Les voy a compartir un formulario para que ustedes llenen, ¿ya? Para que podamos anotar la asistencia de cada uno de ustedes del día de hoy. ¿Ya? Ahorita les comparto, por favor, denme un segundito y todos vamos a llenar. Hoy recordemos que es 3 de septiembre.
Y vamos a ir respondiendo, ¿ya? Código. Y listo. Correcto. Muy bien. Muchas gracias a todos por la paciencia. Hemos visto que hoy hemos tenido algunas dificultades con el internet, pero sin embargo hemos logrado avanzar. De todos modos, toda la clase ha sido grabada y se las voy a compartir más tarde en el link para que puedan revisar. Ya, listo. Entonces ya lo tengo. Y se los envío. Ya. A este enlace, por favor, ustedes escriban, anótense, por favor, en la lista y con eso concluimos. ¿Ya? Ya les envié el link para el formulario de la lista. Anótense y con esto concluimos el día de hoy. Que tengan un muy buen día. Cuídense. Nos vemos la próxima clase.